Tengan muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar con el tema 3, la argumentación y la contraargumentación. La idea de este tema es que cada uno de nosotros aprendamos a argumentar y a refutar. La argumentación busca demostrar eso, busca demostrar un punto de vista sobre un tema determinado. ¿Cuántos de nosotros hemos opinado sobre la vida? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, esta es mi opinión y quiero que me la respetes? Ahora vamos a aprender a opinar con fundamentos a través de la argumentación. Sin embargo, existen críticos de nuestras ideas, personas que no van a estar de acuerdo con lo que pensamos. Ellos van a tener posturas muy diferentes y van a usar contraargumentos. Es que vamos a aprender sobre esas diferencias entre la argumentación y la contraargumentación, para que cada uno de nosotros aprendamos a opinar con fundamentos, que cada vez nos piden sobre un tema determinado. Ok, jóvenes, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué es argumentar? Cuando hablamos de argumentar, básicamente nos referimos a dos campos. Uno como variedad discursiva. Es cuando tú hablas, tú opinas de manera verbal. Entonces, la argumentación trata de defender una idea, una opinión, no simplemente de defender, sino de persuadir a la otra persona que nos crea lo que opinamos, ¿ok? Entonces, el receptor va a escucharte y va a decir, esto es cierto, tienes razón. Entonces, tú vas a usar argumentos para tu opinión, que son pruebas racionales, verídicos, apoyadas muchas veces en la ciencia y otras en la experiencia humana. Ahora esto es en el campo lingüístico del discurso, esto es en el campo del discurso lingüístico, pero si este discurso se convierte en escrito, ese argumento se va a llamar texto argumentativo, ¿ok? Ahora sí vamos a conocer las partes de un texto argumentativo, los cuales tienen la tesis, el argumento y la conclusión. La tesis. Dentro de la tesis, primeramente tiene que tener una parte introductoria, ¿no? Y posteriormente tu opinión, tu tesis, lo que tú vas a defender. En el cuerpo argumentativo, que es la parte importante, en ella tú vas a exponer la tesis de manera detallada, tu opinión sobre el tema y las razones por qué tú vas a defender esa tesis. Y por último, la conclusión o síntesis, ¿no? Que es la parte final, que debe ser corto. Aquí hay que dejar en claro tu tesis y recordar al lector tu opinión, lo que tú vas a defender. Bueno, vamos a conocer los tipos de argumentos, ¿no? Que podemos usar al momento de opinar, para que tu opinión pues sea más veraz, sólida. En primer lugar, tenemos al argumento de autoridad. En segundo lugar, el argumento de causa-efecto. En sí existen varias, ¿no? Ustedes pueden observar en su cartilla del ministerio, pero ahora vamos a conocer dos. El argumento de autoridad. El autor del texto argumentativo recurre para apoyar su tesis a un especialista, un intelectual, un experto. Este tipo de argumento de autoridad nos dice que recurre a un especialista, a personas que tengan autoridad para que su argumento pues sea verídico, ¿no? Ejemplo, realizar ejercicios de forma diaria aumenta el autoestima. Esta es mi opinión. Ahora, para que mi opinión pues sea verídico, voy a apoyarme en un especialista. Lo confirmó Carlos Paz, médico especialista en rehabilitación emocional, ¿no? Como verán, me estoy apoyando pues a un especialista. El siguiente, causa y efecto. Trata de demostrar una relación entre causa y efecto, entre dos ideas. Suele ser un razonamiento muy eficaz para defender una tesis. Ejemplo, la madre de Juanito fumó durante su embarazo. Esta es la causa. Ahora vamos a ver el efecto.
Por eso es un niño débil y con bajo peso, ¿no? Aquí vemos la causa y el efecto. Estos son las tipologías que podemos utilizar en el momento de querer opinar, ¿no? Y apoyarnos, basarnos en este tipo de tipologías. Aquí vemos un ejemplo de un texto argumentativo, los cuentos tradicionales, ¿no? Aquí también vemos las partes de un texto argumentativo, la tesis, argumentos y conclusión. Como les mencionaba, dentro de la tesis, ¿no? Primeramente tiene que estar, pues, la parte introductoria, pero no siempre, ¿no? Si es que uno quiere, puede introducir. Por ejemplo, los cuentos tradicionales, ¿no? La parte introductoria. Los cuentos tradicionales son narraciones populares. Estas presentan generalmente una enseñanza, está introduciendo, ¿verdad? Ahora, esta es la tesis, ¿no? Mi opinión del cual yo quiero defender. Los cuentos tradicionales influyen de manera positiva en formación moral e intelectual de los niños, ¿no? Esa es la tesis, la parte que yo quiero defender. Ahora, los argumentos, ¿no? Todo esto son los argumentos, ¿no? Todo son los argumentos que hace o que defiende mi tesis. Y por último tenemos la conclusión, que es el resumen de todo el argumento y también refleja de manera sintetizada la parte de la tesis, ¿no? En conclusión, los padres y los maestros deben narrar cuentos tradicionales, pues cumplen un rol importante en la educación de los niños. Este es un ejemplo de un texto argumentativo. Ahora, ¿qué será la contraargumentación? ¿Cuál será el objetivo de la contraargumentación? La contraargumentación consiste en refutar o debatir la tesis que alguien mantiene a los argumentos aportados para defender esa tesis. La contraargumentación en sí consiste en contradecir el otro argumento, refutar el otro argumento, la otra opinión. El objetivo de la contraargumentación, en primer lugar, es invalidar la otra tesis. Es decir, no estoy de acuerdo con tu argumento. En segundo lugar, mostrar su falta de solidez. O sea, buscar las partes débiles del otro argumento, del que yo quiero contraargumentar, ¿no? En tercer lugar, mostrar sus contradicciones. Es decir, encontrar las fallas del otro argumento y demostrar con mi contraargumento. En cuarto lugar, reafirmar la propia tesis, ¿no? La persona que está contraargumentando tiene que mostrar su postura, el por qué está contraargumentando. Y por último, poner al texto en diálogo con otras posturas. O sea, esto es en verdad las cosas. Aquí vamos a ver un ejemplo de un argumento y un contraargumento. El clima está influenciado mayormente por el sol. Aquí está el argumento, ¿no? Y aquí está la tesis. La tesis sería, el clima está influenciado mayormente por el sol. Y el argumento, que viene a ser, la historia de la Tierra muestra el clima ha respondido regularmente a los cambios cíclicos de la radiación solar. Cualquier calentamiento puede ser atribuido principalmente a las variaciones del campo magnético del Sol y del viento solar. Ahora, vamos a observar el contraargumento que contradice esta tesis, ¿no? Primeramente, en el contraargumento se debe iniciar con la tesis, ¿no? Las variaciones solares afectan el clima. Aquí, por ejemplo, está con otros términos, pero tiene la misma expresión. Estamos hablando de la misma temática. Las variaciones solares afectan el clima, ¿no? Ahora estoy contraargumentando, pero
no son el único factor. Como no ha habido ninguna tendencia desde la década del 60, no se puede señalar la influencia del sol como la causa del aumento de las temperaturas. La diferencia entre los dos extremos del ciclo solar, que dura 11 años, es 10 veces menor que el efecto de los gases del invernadero en el mismo periodo. Aquí hemos visto un ejemplo de un argumento y un contraargumento. Bueno, eso es todo, jóvenes. Espero que hayan comprendido, así que a trabajar sus actividades.